En este vídeo os voy a mostrar la interpretación geométrica de la derivada. Consideremos la gráfica de la función f, es decir, la curva y igual a f de x, que aquí tenemos de color azul. Vamos a considerar A un punto del dominio de f, con lo cual el punto AF de A es un punto que está sobre la gráfica. Y vamos a considerar un punto x próximo a A, con lo cual el punto x, f de x, también es un punto de la gráfica. Bien, el cociente f de x menos f de A partido por x menos A, esto sería f de x menos f de A, esto sería x menos A. Este cociente, este valor partido por este, es la pendiente o la inclinación de la recta secante a la gráfica que pasa por los puntos A, f de A y x, f de x. Cuando hacemos tender x a A, esta recta secante se convierte en la recta tangente a la curva en el punto A, f de A. Por eso, el límite cuando x tiende a A de este cociente es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto A, f de A. Es decir, que la derivada de f en A nos da la pendiente de esta recta tangente a la gráfica de la curva en el punto A, f de A. Esto nos va a permitir calcular la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto A, f de A. Vamos a calcular la ecuación de la recta tangente a la curva en y igual a f de x en el punto A, f de A. La ecuación de esta recta tangente será igual a f de A más f' en A por x menos A. Esta será la ecuación de la recta tangente a la curva y igual a f de x en el punto A, f de A. Por ejemplo, si nos piden calcular la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado en el punto de coordenadas 2, 4. Bien, la ecuación de esta recta tangente será y igual a 4 más la derivada de f en 2 por x menos 2. La derivada de f en 2 sería el límite cuando x tiende a 2 de f de x menos f de 2 partido por x menos 2. Si calculamos este límite, obtenemos que vale 4. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente sería igual a 4x menos 4. Es una recta con pendiente o inclinación 4, que es el valor de la derivada de f en 2. En la siguiente gráfica se muestra la función f de x igual a x cuadrado y la recta tangente 4x menos 4 igual a 4x menos 4 tangente a la gráfica en el punto 2, 4. La pendiente de la recta tangente puede ser positiva, como en este caso, puede ser negativa o puede ser nula. Por ejemplo, si con la misma función, la función f de x igual a x cuadrado, nos pidieran la recta tangente a la curva
en el punto menos 2, 4, que se muestra en esta figura, en este caso la recta tangente tendría una pendiente negativa, puesto que podemos comprobar que la derivada de la función f en el punto menos 2 es menos 4.